Buenos días. Buenos días, Lidia. Buenos días, Salva. Bueno, vamos a empezar, que son las 11. Nos quedamos aquí en la matriz de qué era lo importante y qué era lo urgente, y que teníamos que organizar las tareas. Buenos días, Salva. Voy a activar el chat por si alguien... Vamos a seguir con la segunda parte de la gestión del tiempo. Tenemos mucha materia por delante y espero darla lo más breve posible para que nos dé tiempo a todos. Si esto se desconecta, como muchas veces ocurre por falta de tiempo, pues nos volvemos a conectar. Nos salimos y nos volvemos a conectar hasta que terminemos. Seguimos con la matriz que nos va a servir para distinguir entre lo importante y lo urgente. Y una forma también de organizar nuestras tareas, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras planificaciones, nuestros objetivos, según nuestros principios y nuestros valores, qué es lo urgente y qué es lo importante. Y que siempre vamos a tener que hacer a primera hora de la mañana, que es cuando más energía tenemos, lo que es importante y es urgente. Y a medida que va pasando el día, pues ya vamos pasando a lo importante y no urgente y así sucesivamente. Pero en el momento que nosotros ya hemos hecho lo importante y lo urgente, eso nos va a permitir tener un estado de tranquilidad, de relajación, de no ansiedad, y podamos disfrutar el día haciendo el resto de tareas de forma tranquila. Entonces, como bien dijimos, lo importante es aquello que nos va a generar un impacto en el tiempo, es decir, aquello que se va a reflejar en aquellos objetivos que nosotros nos hemos marcado a largo plazo, es decir, va a estar alineado a aquellas metas que nosotros necesitamos conseguir para ser felices con nosotros mismos. Pues requiere atención inmediata, es decir, pero que también tiene que estar relacionado, obviamente, con lo importante, porque de nada me sirve hacer algo urgente que no es importante para mí. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito algo, para mí algo importante es terminar la carrera y mañana tengo el examen, pues para mí es urgente, es importante, con lo cual tengo que hacerlo hoy. Entonces, una vez que tenemos clasificadas todas las tareas o todas las cosas que tenemos que hacer en la matriz te va a permitir decidir qué tienes que hacer primero y qué tienes que hacer segundo. Es decir, lo urgente y lo importante sería lo primero que tendrías que hacer. Lo importante y no urgente lo planificamos. Lo no importante y urgente lo delegamos, y lo que ni es importante ni es urgente lo desechamos a la basura. Esta matriz nos va a permitir establecer cuáles son las tareas que podemos hacer de forma semanal o diaria, incluso mensual, como nosotros queramos, y va a ser un cuadrante dinámico, es decir, no va a ser un cuadrante que nosotros vamos a hacer un día
y se va a quedar estático en el tiempo, sino que conforme vayamos haciendo esas tareas, vayamos haciendo el cuadrante 1, por ejemplo, pues ese cuadrante obviamente va a ir cambiando. Es un sistema que nos permite de forma integral organizar todas nuestras tareas y lo más importante, cuando nosotros escribimos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que todas las tareas que tenemos pendientes, una vez escritas y organizadas, eso nos va a permitir que la mente se quede despejada. Y a la hora de hacer las tareas, como las tenemos cada una agendadas en su situación, nos va a permitir tener mucha concentración en la tarea que estamos haciendo. Y por supuesto, todo ello nos va a permitir confiar mucho en el sistema, puesto que tenemos controladas todas nuestras tareas con este cuadrante. Las ventajas, pues que te permite organizarlas todas, que de un vistazo ves todo lo que tienes que hacer, lo importante y lo no importante, te convierte en una persona más efectiva porque no pierdes tiempo en decisiones, en qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, estás tranquilo a la hora de estar haciendo las tareas, no estás ansioso de pensar que tienes alguna otra tarea importante y que no la tienes controlada cuándo la vas a hacer y cuándo no la vas a hacer. Te ahorra tiempo, puesto que ya sabemos que la desorganización nos hace perder tiempo y evita la improvisación. Luego, ahora voy a entrar en otra herramienta. Hay una herramienta que se llama herramienta GTD, o sea que en inglés sería Get It To Do, consigo hacerlo ya, que es que para explicar esta herramienta tenemos que conocer una serie de conceptos. En primer lugar, este sistema utiliza un concepto que se llama bandeja de entrada. ¿Qué es la bandeja de entrada? Esta es otra herramienta que nos va a permitir organizar todas las tareas que tenemos. Nosotros aquí tenemos en el ordenador todos los POSIT de todas las tareas que tenemos que hacer. Pues esta sería nuestra bandeja de entrada. Y otro concepto sería la tarea, es decir, qué resultados queremos nosotros obtener con las acciones que vamos a llevar a cabo. Es decir, por un lado, todas las tareas y todo lo que tenemos pendiente, todas las ideas, todos los recados, todos los objetivos que tenemos pendientes, o todos los proyectos. Es decir, aquí en la bandeja de entrada caben correos pendientes que tengamos, proyectos pendientes que tengamos, ideas pendientes que tengamos, todo, aquí cabe todo. Y luego la tarea es la acción que nos va a permitir que esta idea o este proyecto o este objetivo se lleve a cabo, o sea, se obtenga un resultado. Otra bandeja que vamos a tener en cuenta en este sistema va a ser la caja de la tarea de siguiente, en la que vamos a poner las tareas que vamos a hacer después. Y otra caja que vamos a poner las tareas, las acciones o los proyectos que están en espera o que son denegadas. ¿Por qué están en espera? Porque igual estamos pendientes de que antes de que nosotros hagamos esta acción, nos tienen que mandar un correo, nos tienen que mandar un protocolo, nos tienen que mandar una inspección antes, pero son acciones que tenemos que hacer, que tenemos que agendar, pero que nosotros aún todavía no podemos empezar. Entonces, las fases de este sistema empieza por recopilar, es decir, vamos a recoger todas las ideas, todos los proyectos y todas las tareas que tenemos pendientes de llevar a cabo y las vamos a meter en la bandeja de entrada, que yo le llamo caja de desastre. Y luego las colocamos en un calendario. Aquí tenemos un ejemplo de un calendario donde nosotros hemos clasificado todas las tareas y el día y la hora que nosotros las vamos a realizar. Yo utilizo, por ejemplo, el calendar. El calendar es una herramienta muy útil para hacer esta organización y esta planificación.
Una vez que ya lo tenemos planificado y ya nos hemos quedado tranquilos de que lo tenemos todo controlado y que cada tarea tiene su momento es decir, tiene su tiempo y que ya estamos más tranquilos, pues actuamos. Es decir, cogemos nuestro calendario, nuestra planificación o nuestra matriz, empezamos a hacer las tareas que hemos considerado que son más importantes y son urgentes y así sucesivamente. Una de las cosas que dice esta herramienta es que si aquí tenemos la bandeja de entrada, donde tenemos todas las tareas, todos los proyectos, todas las ideas que tenemos pendientes por hacer o que tenemos en nuestra cabeza y lo tenemos todo sin planificar. El siguiente paso que el autor te recomienda es que te preguntes qué es esto y si lo puedes hacer o no. Si tú no lo puedes hacer, te olvidas, lo eliminas de tu cabeza. ¿Que lo puedes hacer? Te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Lo puedo hacer en 2 minutos? Sí, pues hazlo y te lo quitas de la mente. ¿Que no lo puedes hacer? Te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Es complejo? Sí, pues entonces será un proyecto. Los proyectos normalmente acarrean mucho trabajo y mucha fuerza, mucho tiempo, con lo cual lo que tenemos que hacer, lo grande, hacerlo en pequeño. Es decir, dividirlo en pequeñitas acciones. Ya veremos cómo hay una técnica para planificar este tipo de tareas o de proyectos más bien. ¿No es complejo? Pues determinamos cuál es la tarea que tenemos que hacer, le decimos qué fecha, cuándo la vamos a hacer, es decir, la planificamos y cuáles son las acciones que tenemos que hacer. ¿Que lo podemos delegar? Pues lo delegamos y nos lo quitamos del medio. Y así sería el proceso. Una vez que ya hemos empezado a hacer las tareas y las acciones, pues de vez en cuando revisamos todo y empezamos con todo el proceso de nuevo. Ya veremos más adelante en la presentación cómo, por ejemplo, yo utilizo la herramienta anterior para una cosa y esta herramienta para otra. Antes de pasar a los ladrones del tiempo, vamos a hablar de los ladrones de energía, ya que dijimos que es muy importante primero gestionar la energía para que el tiempo sea mucho más eficiente. Entonces, aquí tenemos en primer lugar la apatía, la pereza. Luego veremos cómo nos influencian las personas que tenemos o con las que pasamos más tiempo. Luego, la frase que me gusta a mí, que es la locura no tiene cura, que él está aprendiendo y creciendo en cada momento. ¿Por qué? Porque resulta que las personas o crecemos o decrecemos, pero el cerebro no se queda estancado. Luego hablaremos de mi opinión sobre la gestión del tiempo, los ladrones de la energía o lo que yo suelo hacer. Y hablaremos también de las personas tóxicas, que esta palabra no me gusta para nada, porque para mí no hay personas tóxicas. Hay personas que me restan energía o me suman energía. Entonces, empezamos. Un momento, por favor, y perdonad, pero es que me está sonando una alarma. Voy a quitarla. Un segundo. Esto del teletrabajo. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo vamos a vencer la pereza? Lo de mañana lo hago, luego lo hago. Como aquí he puesto una frase para poner un poquito de humor. Dice, la pereza es la madre de todos los vicios, pero una madre es una madre y hay que respetarla.
Entonces, vamos a ver. No sé si conocéis a Mario Alonso Puig, que es un cirujano y también es un científico que estudia normalmente la ciencia de la neurociencia, valga la redundancia, y que él explica muy bien qué es la apatía. Y te dice que la apatía, que viene del latín apatia, consiste en dos cosas. Una, por un lado, que es la impasibilidad del ánimo. ¿Qué es la impasibilidad del ánimo? Pues la dejadez, la falta de motivación, de entusiasmo, la falta de energía. Y la indiferencia ante los 5 factores que estuvimos hablando, o dimensiones que estuvimos hablando, que afectan totalmente a nuestra energía personal, que era el aspecto físico, el psicológico, el emocional, el social, el espiritual. Y por otro lado está la imperturbabilidad contra el sufrimiento, que ya los antiguos filósofos, los estoicos y después Séneca, explicaron que era la clave de la felicidad. Es decir, que todo lo contrario a la apatía y a la pereza nos lleva al camino de la felicidad, al contrario de la apatía, que nos lleva al camino de la depresión y del malestar. ¿Cuáles son las causas de la apatía o de la pereza? Pues las causas de la apatía y de la pereza es la ignorancia, es la falta de conocimiento. Por un lado, porque no sabemos los beneficios que tiene cuando nosotros nos esforzamos por mantener nuestro cuerpo físico bien, cuando nos alimentamos bien, cuando dormimos bien, cuando mantenemos nuestro cerebro bien, en crecimiento, etcétera, etcétera. Sabemos que todos esos beneficios, es decir, el hacer deporte, sabemos que se activa una serie de hormonas que son muy beneficiosos para el cerebro y para el cuerpo en general, con lo cual el no conocer los beneficios que tiene el esfuerzo y la disciplina en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, pues nos hace que no nos esforcemos y que no nos pongamos pautas ni hábitos ni tengamos autodisciplina. También, por supuesto, la falta de conocimiento y la falta de reflexión, yo creo que van un poquito unidas. La falta de reflexión, es decir, mirar hacia adentro, porque según Mario Alonso, lo que te dice es que la educación no es la acumulación de conocimiento, sino que la educación es sabiduría y la sabiduría la llevamos nosotros dentro. Es decir, que no somos un cubo vacío, sino que somos un cuerpo lleno de conocimiento y que lo que tenemos que hacer es encenderlo. Otra de las causas de la pereza es el miedo a cometer errores, a fracasar y, por supuesto, la incapacidad aprendida. ¿Qué es la incapacidad aprendida? Nosotros nos creemos que somos incapaces, es decir, nos han vendido de que existe, de que las personas somos, por ejemplo, o de ciencias o de letras, y cuando cada vez se está investigando y se está descubriendo que hay múltiples inteligencias y que la capacidad se aprende. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es plástico y con el hábito, con el esfuerzo y con la constancia podemos adquirir nuevas capacidades. Las fases de la sabiduría, no sé si las conocéis, si las conocéis pasamos rápidamente de esto, y es que normalmente a la hora de nuestro crecimiento pasamos por 4 fases. La primera fase es que somos inconscientes de lo incompetentes que somos. La segunda fase, una vez que vamos creciendo y vamos madurando, somos ya conscientes de lo incompetentes que somos. La tercera fase, ya somos conscientes que somos competentes, es decir, que ahí ya entra cuando nos valoramos y tenemos la autoestima más o menos equilibrada. Y por último, es que aquí entrarían los genios, que son inconscientes de lo competentes que son.
Luego, por otro lado, a mí me gusta lo que es la curva de la serendipia, porque la serendipia lo que nos permite, cuando nosotros queremos adquirir una capacidad o una habilidad nueva, pues empezamos a investigar. Y resulta que cuando estamos investigando, pues descubrimos cosas que no sabíamos que queríamos aprender, pero que nos vienen en ese momento de forma fenomenal. Y nos pasa sorpresas como esto. ¡Wow! Justo lo que necesitaba. ¿Qué pasa con la incapacidad? La incapacidad, como bien dice este señor y muchos otros científicos, se puede aprender. Pero la incapacidad tiene forma de V. Es decir, no somos conscientes de lo que se pierde cuando vamos al gym, cuando aprendemos alguna cosa que a nosotros nos gusta, que nos puede desarrollar como personas, para ser siempre mejores personas. Y luego, la segunda parte de la V sería la palanca emocional que nosotros necesitamos para esforzarnos para conseguir las metas que nosotros queremos. Sabemos que la neuroplasticidad puede ser positiva y negativa, que esto es lo que nos va a permitir a nosotros que adquirir una nueva capacidad que nos creíamos que no podíamos adquirir. Entonces, la neuroplasticidad son neuronas que se activan en el cerebro cada vez que nosotros hacemos actividad física, aprendemos algo nuevo, nos nutrimos adecuadamente y sobre todo también es muy importante cuando nos relacionamos con los demás. Se activan una serie de neuronas en el cerebro, incluso se aumentan y nacen nuevas neuronas en nuestro cerebro. Bueno, a mí me gusta aquí el señor o don Eduardo Punset, que te dice que no basta con conocer las competencias en las que nos sentimos bien, hay que saber controlarlas y eso solo se consigue dedicándole muchas horas de trabajo y estudio. Es decir, que todo esto que estamos hablando no se consigue solo, sino que a través de una disciplina. Vamos a hablar de la influencia que tienen los demás sobre nosotros. Es decir, que o nos suman, son personas, yo le llamo personas matemáticas, es decir, personas que a nosotros nos suman o nos restan. No me gusta la palabra toxicidad. Hay un señor que estudió en 1996 se descubrieron un señor ucraniano, pero que vivió toda su vida en Italia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que descubrió la famosa hormona espejo. ¿Qué hace la hormona espejo? Pues la hormona espejo, cuando nosotros estamos frente a una situación o a una persona, se activan esas neuronas espejo que tenemos en nuestra parte superior del cerebro, en la corteza frontal, y lo que hace es que nosotros imitamos, a veces consciente y a veces subconscientemente, las acciones de la persona que tenemos. ¿Cómo nosotros imitamos o copiamos lo que los demás están realizando? Pues cada persona tenemos varias formas de tener más empatía, porque la hormona de espejo lo que a ver. Gracias, Salva. Bueno, pues entonces, bueno, Salva dice que este señor se llama Rizzolatti. ¿Pero Rizzolatti es el apellido o el nombre? Es que no me acuerdo. Bueno, da igual. Como sabemos, tenemos tres sentidos. Uno que es el visual, el auditivo, apellido, dice. El auditivo y el kinestésico. Cada uno de nosotros tenemos unos sentidos más desarrollados que otros. Entonces, imaginaros que escuchamos algo
escuchamos el ruido de una nuez, de alguien que está partiendo la nuez, y aunque no la veamos, ya no estamos, o sea, el cerebro se encarga de completar esa información. Y lo que te está diciendo, aunque sea un ruido falso, tú ya estás dando por hecho que alguien está abriendo una nuez. Eso, los hermanos espejo, es lo que nos ha llevado al concepto, o le ha llevado a los científicos al concepto de influencia social. La influencia social es la capacidad que tiene un individuo o un grupo de individuos en modificar la actitud y el comportamiento de otro individuo sin recurrir a la fuerza. Es decir, y sin que nosotros, en la mayoría de los casos, somos totalmente inconscientes. De ahí la importancia del tiempo que dedicamos a otras personas y a qué tipo de personas se lo dedicamos. ¿Qué es lo que normalmente aconsejan los expertos? Que si nosotros queremos crecer hacia una dirección, pues debemos de relacionarnos con aquellas personas que sean el ejemplo a seguir según nuestros principios y nuestros criterios. Que como veremos más adelante, vamos a desarrollar lo que es la definición de influencia social. Decidme si escucháis. Vamos a ver un vídeo de 4 minutos de Elsa Punset donde explica el mundo, el impacto de la influencia social y el tema de los 5 minutos. Si no lo escucháis o no lo veis bien, me lo decís y corto. No se oye. Vale, bueno, pues aconsejo que escuchéis este vídeo donde Elsa Punset explica muy bien el por qué. Vale, sí, no se oye. Perfecto, pues aconsejo que escuchéis este vídeo porque explica el por qué, explica también la teoría de las 5 personas que nos rodean, que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, y también explica el tema de las hormonas espejo y todo lo que hemos estado contando hasta ahora sobre la plasticidad del cerebro y la capacidad de copiar o imitar a otras personas. No tenemos más que ver que el ejemplo de por qué cuando una persona bosteza, nosotros bostezamos, sin pensarlo. O sea, es un acto subconsciente. Pues eso es a raíz de las hormonas espejo. Es un ejemplo claro de cómo las demás personas influyen en nosotros. ¿Cómo se llama el vídeo? Pues se llama las relaciones sociales. Espera, un momento que lo busco, lo tengo archivado. Relaciones sociales, las personas que nos rodean, se llama el vídeo, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, luego por otro lado perdemos muchas veces tiempo y energía en intentar ayudar a otras personas.
que no nos han pedido esa ayuda. Pues no debemos de hacerlo. Yo era una persona que siempre veía algo que era bueno para mí y siempre intentaba, sobre todo, decírselo a mis seres queridos, o las personas que yo quería, o mis amigos, o intentar convencerles de alguna práctica que yo hacía que era muy beneficiosa para mí, intentar que otra persona lo hiciese. Pues no, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un nivel de conciencia. Yo creo que aquí los que estamos dando el curso sabemos todo lo que es el nivel de conciencia. Si alguno no lo sabe, pues que lo diga y lo explicamos. Sabemos que tenemos un nivel de frecuencia vibratoria y que ese nivel de frecuencia vibratoria va en función a la forma de entender nosotros la vida y de las experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, eso nos da una perspectiva y una forma de ver la vida o de vivir la vida que nos lleva a un nivel de conciencia. Entonces, si una persona no está en ese nivel de conciencia, puede estar superior o puede estar inferior, no podemos ayudarlo. Hay que respetarlo y dejar que siga con su proceso. Bueno, aquí explica los niveles de frecuencia que hay, la escala de niveles de frecuencia que tenemos. Por ejemplo, cuando un estado de amor, tenemos un nivel de frecuencia muy elevado, y cuando tenemos un estado de miedo, el nivel de frecuencia baja. Aquí es igual otro gráfico que te representa muy bien los niveles de frecuencia, es decir, las emociones que te bajan el nivel de frecuencia y las emociones que te suben el nivel de frecuencia. Aquí compara la pirámide de Maslow con los niveles de frecuencia, según nuestras necesidades, conforme estén cubiertas, tenemos niveles de conciencia más altos o más bajos. Entonces, esto es para entender que no podemos ayudar a nadie, ni podemos gastar energía con otras personas que no tienen nuestro mismo nivel de conciencia. Si me dejáis pasar, ahora. Bueno, ya resumiendo, según Dalai Lama, ¿qué es lo que te dice otra vez gente tóxica? Y a mí la palabra tóxica no me gusta, ¿no? Porque parece que es despectivo, pero bueno, la mayoría, todo el mundo, todos los expertos que hablan de personas que te restan energía, pues les llama agente tóxica. Luego, las promesas incumplidas. Cuando nosotros prometemos algo y no cumplimos en la fecha que hemos dicho, o lo dejamos de hacer, pues si tienes un poco de conciencia, valga la redundancia, pues normalmente te pesa esa promesa incumplida. Las deudas pendientes de cualquier tipo, es decir, algún libro que te hayan prestado, algún dinero que te hayan prestado, algún favor que tengas que hacer, lo que sea, cualquier deuda que tengas pendiente. Intentar que tú eres perfecto y que como tú no haces nada, nadie las cosas, y quieres hacerlo tú todo y no quieres delegar. El desorden quita muchísima energía, porque cuando tú vas a buscar algo y tienes desorden, pues estás gastando mucho tiempo en buscar esa cosa, y el grado de ansiedad te sube, y como sabemos, la ansiedad te baja el nivel de conciencia, y cuanto más nivel de conciencia más bajo lo tengas, más energía te quita. La falta de descanso, si no tenemos nuestra hora adecuada de sueño, vamos a estar agotados durante el día. Las situaciones tóxicas, es decir, si por la mañana te entra una persona que te provoca desequilibrio emocional, pues igual si no manejas bien esa situación, ya sabes que todo el día va a estar con poca energía y con poca ganas de hacer las cosas. La negación compulsiva, aquí yo peco mucho de negación compulsiva, porque normalmente esto suele ser en personas que son muy cabezonas y que se creen que siempre tienen la razón. ¿Por qué? Porque es un defecto. Yo por lo menos lo veo como un defecto. Estoy intentando cambiar esa actitud, pero es verdad que cuando tú te niegas a una cosa, si todo el mundo podemos cambiar de opinión,
¿Por qué? Porque, como dice Eduardo Punset, si hasta la materia cambia, que pasa de sólido a líquido y de líquido se evapora, si nosotros somos materia, por nosotros las situaciones no son siempre fijas para toda la vida, con lo cual esa negación también resta mucha energía y nos quita de aprender cosas nuevas. La mala salud y el rencor. El rencor ya sabemos que es un veneno que nos consume. Y ahora ya vamos con los ladrones del tiempo. Lo que he comentado antes, si esto se apaga, nos volvemos a entrar. El primer ladrón del tiempo, el desorden, lo que he comentado antes. Si nosotros tenemos tanto nuestro mundo interior como nuestro mundo exterior desordenado, eso nos va a generar una ansiedad tanto física como intelectual que nos va a restar energía y, por supuesto, mucho tiempo, porque va a provocar indecisiones, no vamos a saber qué tareas tenemos que hacer antes, qué tareas tenemos que hacer después. Y para ordenar todo lo que tenemos, tanto mentalmente, todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de todas las dimensiones que tenemos, tanto físicas como emocionales, como espirituales, las queremos organizar, se aconseja que se utilice el sistema de GTD que hemos visto anteriormente. El segundo ladrón del tiempo es no tener objetivo determinado, definido. Es decir, si yo no sé a qué dirección voy, obviamente no voy a saber qué es lo más importante o lo que es lo más urgente. Tendré que tener un objetivo definido hacia dónde quiero ir para poder establecer esas prioridades. Aquí es donde se aconseja utilizar la matriz de lo importante y lo urgente. Por otro lado, tenemos la indecisión. Algunas veces nosotros empezamos a pensar demasiado, ¿no? Y empezar a ver todos los inconvenientes, todas las ventajas y no sabemos tomar una decisión. Esa indecisión nos va a generar un desequilibrio emocional que nos provocará estar agotados, sobre todo de forma emocional. Entonces, la indecisión es un veneno lento que puede convertirse en un hábito y que nos va a permitir fracasar. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo en este sentido? Pues que no tengamos miedo, que decidamos, como dice Eduardo Punset, la intuición antes que la razón. ¿Por qué? Porque como sabemos, la intuición es una información que nosotros tenemos, pero que, dadas tantas dimensiones como tenemos, no somos capaces de ver todo el camino que ha llevado el cerebro para llegar a tomar esa decisión. Lo hace de forma tan rápida que no somos capaces de visualizarlo. Pero que la intuición es que elijamos la intuición antes que la razón, en el caso de cuando tengamos indecisión. Por otro lado, el no decir no. El querer complacer a todo el mundo es imposible. Es decir, en esta vida vamos a tener personas que nos acepten y personas que no nos acepten. Y no podemos estar complaciendo a todo el mundo. Porque si complacemos a todo el mundo, el que mucho abarca, poco aprieta. Con lo cual, o bien va a dejar insatisfecho a la mitad de las personas, tú te vas a sentir con mucho estrés y al final no te vas a concentrar en ninguna tarea y al final todo el mundo insatisfecho. Como dice Mafalda, lo más difícil o un problema ortográfico de la vida es no saber poner punto y final. Es decir, que tenemos que aprender a decir que no, porque si queremos complacer a todo el mundo, eso nos va a provocar o nos provoca una disminución de energía impresionante y de tiempo, claro,
Por otro lado está el tema de no querer delegar. Eso a mí me pasaba mucho. Al principio, cuando yo llegué aquí